Ética y valores. La ética como disciplina filosófica. La ética es una rama de la filosofía que estudia el sentido de los actos humanos y su relación con el bien. Se dice que la palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter, costumbre. En este sentido, la ética es considerada como una teoría del carácter y de la costumbre. Algunas características de la ética son que es una disciplina filosófica, sujeto de estudio es la moral, es reflexiva porque estudia los actos no como son, sino como deberían ser, es práctica, es decir, su validez proviene de su aplicación en la vida cotidiana, lleva implícita el sentido de acción y de justicia universal. Es normativa de la actividad humana en orden del bien. Postula juicios acerca de lo que constituye un comportamiento o intención moral. La evolución de la ética. La ética es tan antigua como el hombre. Ha tenido diversos enfoques de acuerdo con cada época. Como se sabe, la ética nace propiamente con Sócrates, quien trató de buscar las normas de la vida humana y de enseñar la moral a sus contemporáneos. Los valores influyen en los patrones de comportamiento de la sociedad. Inicialmente, las concepciones éticas se confundían con la religión. Así observamos que en el antiguo Egipto, una relación de inmortalidad, justicia y bien obrar era el sustento de la moral. Eminentemente activistas y preocupados por la perfección, los antiguos germanos se distinguían por su aprecio al honor, que aparece como principio ético fundamental y marco de las demás virtudes, como libertad, valentía, amistad y fidelidad. Por otra parte, la importancia de la ética. La ética tiene como finalidad es un vivir de la mejor manera posible, mediante la acción virtuosa. La ética solo se puede considerar desde el punto de vista de la acción. Su objetivo es la felicidad y la vida considerada no solamente como un hecho biológico, sino como la trascendencia del ser humano. En fin, de la ética es lograr lo que es una vida plena y feliz. La ética y disciplinas afines. En general, la ética se relaciona con todas las ciencias, disciplinas y áreas de conocimiento. Es indispensable en todas las ciencias y disciplinas como se relaciona de una manera más patente como disciplinas como derecho, política, religión, psicología y neurociencia. En derecho se dice que coincide en que ambas son normativas, el derecho está subordinado a la ética. El derecho se sustenta en normas que son reglas de conducta obligatorio. En política es la ciencia del gobierno del Estado, es decir, el conjunto de normas que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los ciudadanos y con otros estados. La política se funda en los principios del derecho y de la ética. Por otro punto está la religión. La religiosidad es la dimensión más profunda del espíritu humano, está íntimamente relacionado al aspecto axiológico. De hecho, la mayoría de las religiones se fundamentan en valores y proponen principios éticos. Y la psicología y neurociencia. La mente, el comportamiento y el cerebro son objeto de estudio de la psicología y de la neurociencia. Bueno, ética y moral. En este caso, se dice que el término moral proviene del latín moris, que significa costumbre o hábito. Por la moral es que existen ciertas normas, las cuales se acatan por convencimiento propio o por costumbre y sirven para lograr una mejor convivencia en sociedad. En cambio, la ética es una disciplina filosófica, disculpe, que tiene como objeto de estudio la moral. Esto no quiere decir que la ética sea sinónimo de moral. La moral se refiere a la conducta del hombre y se orienta a establecer criterios valorativos acerca del bien y del mal. La ética reflexiona acerca de tales criterios, así como de todo lo referente a la moralidad. La moral es la parte normativa y práctica de la conducta. Bueno, en este pequeño cuadro se puede ver entre la semejanza y la diferencia de la ética. En este caso está la moral y la ética, ¿no? Es el conjunto de normas establecido en el seno de una sociedad. En cambio, la ética surge con el objetivo de reflexionar acerca de los criterios valorativos y de la moral. En la moral están normas que actúan en la conducta desde el exterior. En cambio, en la ética influye la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad.
En la moral impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. En cambio, la ética es el valor descubierto por la persona producto de su reflexión y elección. Ya. Continuando con el tema, ahora tenemos lo que son la ética, valores y lo que es la felicidad. Ya, bueno, ahora, bueno, ya hemos hablado un poco sobre los valores, pero ahora vamos a mencionar qué son los valores. Bueno, los valores son principios que impulsan y orientan la actitud y la conducta ética. Es decir, bueno, los valores convierten o transforman lo que son actitudes y estas actitudes a las conductas que, bueno, las conductas de que cada una de las personas va a responder de cierta manera ante ciertas adversidades. Ahora, ¿para qué sirven los valores? Bueno, los valores tienen una especial importancia para dar sentido y encauzar nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel social. Por lo que se puede decir que estos valores tienen el fin de generar el propósito de vida de cada uno de los seres humanos. Bueno, la felicidad. La felicidad es un estado de alegría, paz y momento satisfactorio que puede provenir tanto del bienestar espiritual, afectivo, físico y mental. Para lograrlo se necesitan ciertos puntos, como la independencia, que sería la responsabilidad de cada una persona por el cuidado de su vida. El amor, que puede ser tanto el amor a la vida, a las personas y aún más importante, al amor propio. El aprendizaje en el cual se debe tener en cuenta todos los errores o fracasos y aprender de los mismos. Y el sentido de la vida, que es encontrar el propósito de vida de cada una de las personas y averiguar para qué son buenos, para de esa manera proveer eso al mundo y encontrar una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para las otras personas. El tema sobre la verdad. La verdad. Bueno, la verdad se refiere a la adecuación y al conocimiento de la realidad. Dentro de este tema aparecen dos términos que son la honestidad y la sinceridad. Bueno, la honestidad significa armonizar las palabras con los hechos, actuar conforme a su ideal. Es decir, ser congruente de lo que hacemos con nuestro, o lo que decimos con nuestro tipo de actitud. La sinceridad. Ser sincero es ser veraz, mantener la palabra dada y cumplir con lo que se promete. Bueno, ya vimos un poco sobre lo que son los valores y ahora vamos a ver las características de los mismos. Bueno, tenemos lo que es la intencionalidad, en que, bueno, esta es una propiedad de voluntad e intención de quien lo practica. La polaridad. Bueno, se dicen que los valores tienen dos polos, positivos y negativos, por lo que cada valor puede tener su contravalor, siendo, por ejemplo, algo bueno, malo, verdadero o negativo. Tenemos lo que es la jerarquía, en el que estos se elevan según su nivel de importancia. La vivencialidad, en que, bueno, los valores se practican, se viven e influyen en las actitudes y comportamientos de cada uno de los seres humanos, por lo que todos estos valores se deberían evidenciar en su vida cotidiana. Y la trascendencia, en que su importancia es vital, otorga un sentido de vida de quienes lo practican, por lo que estos valores tienen un gran nivel de importancia. Bueno, ahora tenemos lo que son el origen de los valores, en el que se mencionan dos tipos de orígenes por lo que se pueden dar los valores. Uno es el subjetivismo, que bueno, este sostiene que los valores son creaciones de la mente y esto depende de las circunstancias y opinión de cada una de las personas. Por otro lado tenemos lo que es el objetivismo, que bueno, postula que los valores son absolutos y universales y que existen a pesar de las circunstancias. Por último, tenemos lo que son la clasificación de los valores. La clasificación de los valores se pueden dividir en tres ramas, que serían de acuerdo a sus características, de acuerdo a su jerarquía y de acuerdo a su finalidad. De acuerdo a sus características, tenemos lo que son los universales y los éticos. Los universales son valores que ya conocemos como la verdad, la belleza y el bien. Y los éticos están los instrumentales y los trascendentales. Entre estos últimos están los que son los personales, los sociales y los morales.
Bueno, volviendo a la clasificación de de los valores, en la jerarquía tenemos lo que son los agradables, los vitales, espirituales e intelectuales. Y de los valores de acuerdo a su finalidad, tenemos los que son los económicos, los estéticos, los religiosos y por último los sociales. Buenos días, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las actitudes, hábitos y virtudes que estamos viendo en estos capítulos del libro de ética. Entonces, en primer lugar, vamos a ver acerca de las actitudes. Las actitudes hay dos tipos en general. Hay las positivas que se caracterizan por ser optimistas, están muy íntimamente relacionadas con lo que es la autoestima y dependen de la voluntad y el esfuerzo del ser humano. En cuanto a las negativas, eh, por lo general se caracterizan por tener una percepción negativa o destructiva. Los componentes de cada actitud son cognición, afecto y comportamiento. En cuanto a la cognición, esto se refiere a las creencias, opiniones, conocimientos y la información que adquiere cada ser humano. El afecto obviamente requiere más de emociones, sentimientos, y el comportamiento se refiere al ejercicio de ese valor y la satisfacción que uno tiene por aplicarlo. En cuanto a los hábitos y valores, estos son muy diferentes. Los hábitos se caracterizan por el conocimiento, es decir, qué es lo que hago, por qué lo hago, la capacidad, cómo lo hago, y también tiene que ver con los deseos del ser humano, es decir, qué es lo que quiero hacer. Pero la diferencia entre hábitos y virtudes es que el hábito se desarrolla por la repetición de una actividad. Por ejemplo, el lavarse las manos. Pero esto no significa que lavarse las manos sea una virtud, ya que estas se relacionan más con el ejercicio de los valores. Entonces, hablando de las virtudes como realización de los valores, tenemos lo que dijo Aristóteles, que estos valores o estas virtudes eh, se dividen en morales, que son fortaleza, templanza, magnanimidad, mansedumbre, justicia y verdad, que valga la redundancia, es algo más ético. En cambio, las otras virtudes pueden ser de teoría o de práctica. En cuanto a la teoría tenemos entendimiento, sabiduría y ciencia. En cuanto a la práctica tenemos prudencia y técnica. Y esto más se relaciona con el sentido de nuestro pensamiento, nuestro conocimiento mental. En cuanto a la conciencia y el juicio moral, esto es acerca de la diferenciación de cada ser humano entre lo bueno y lo malo. Sus elementos son, por ejemplo, las motivaciones, por qué lo hago y para qué lo hago, cuáles mis fines, mis objetivos, qué es lo que quiero lograr, los medios, los recursos que yo voy a usar para lograrlo y las consecuencias. Esto nos determina si algo que vamos a hacer es correcto o no. En cuanto a los códigos morales, tenemos varios que han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad. Como principal tenemos los 10 mandamientos que fueron dados por Dios a su siervo Moisés. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodo. Y tenemos otros códigos como máximas de Confucio, código de Hammurabi, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa o la Constitución Mexicana de 1857. Por último, en ámbitos de la práctica moral, porque la ética tiene que ser algo práctico, no solo podemos quedarnos con todo lo que conocemos que es bueno aquí dentro de nosotros mismos. Estos componentes
de la práctica moral son estos ámbitos se desarrollan en tres: individual, familiar y social. El individual se refiere a que parte, inicia de uno mismo. Uno toma la iniciativa de actuar con ética. Familiar son los principios que adquirimos dentro de nuestro núcleo familiar y los aplicamos en la sociedad. En cuanto a lo social, es los valores que utilizamos para vivir en armonía con todos los que nos rodean. Muchas gracias por su atención. Bueno, un saludo con todos. Siguiendo con la exposición de mis compañeros, voy a hablarles acerca de las dimensiones de la conciencia moral, iniciando fundamentalmente por el concepto, diciendo que la conciencia moral es el conocimiento de las normas o reglas morales. Es la facultad que determina si la conducta es correcta o no. La conciencia moral es el juicio sobre el carácter moral de la conducta. Existen dos posiciones: la posición innata, la cual establece que es la facultad de la razón humana que nos ayuda a distinguir lo que está bien y lo que no, y la posición ambiental, la cual establece que la conciencia moral es el resultado de la educación o del ambiente. En ese sentido, es el resultado del entorno en el cual nos hemos creado. Elementos constituidos de la conciencia moral: existe la razón, la cual establece que antes de actuar se juzga qué tan bueno es el acto y posteriormente también se evalúa también si la conducta es digna de recompensa o de castigo. Está la parte de sentimientos, la cual establece que el ser humano actúa por el sentimiento del bien, ya que el deber cumplido produce cierta satisfacción. El comportamiento tiene también un ámbito afectivo. Existe la conciencia social, la cual implica la aplicación de valores en el trabajo y en la sociedad y en el país. Existen distintas concepciones del bien y su influencia en la concepción de la moral. Existen las teológicas, la cual toman en cuenta la finalidad de las acciones para elegir la opción más deseable de acuerdo con la ley de Dios. Las teleológicas, la cual postula que ningún acto es correcto por sí mismo, ya que este depende de las consecuencias que lo originaron. Las deontológicas, la cual se fundamenta en la clara exposición de reglas morales y sus comportamientos. Un ejemplo de esto serían los 10 mandamientos. Este no toma en cuenta la finalidad ni la consecuencia. Existe también la ley natural, la cual afirma que ciertas acciones siempre son injustas y otras son justas de acuerdo con la intención que se realizan. Existen también de interés, la cual expresa que para que exista la conciencia moral existe el interés de alguien que debe ser capaz de beneficiarse. Existe la cadena de existencia, la cual clasifica por importancia de jerarquía a todos los seres vivos, empezando desde las bacterias, plantas, pasando por los humanos y terminando en Dios. También existe la ética de la virtud, la cual estipula que se debe actuar a favor del bien con nuestra virtud más elevada. También existe la ética de la consideración, la cual postula que un yo autónomo percibe la moralidad en términos de justicia y equidad, reglas y derechos, en las necesidades de la gente, sus experiencias y sus aspiraciones. Existen también diferentes conceptos de ética dependiendo de la región geográfica. Vamos a ver concepciones de la ética en el Oriente y en África. Por ejemplo, en el judaísmo supone la existencia de Dios y se fundamenta en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Está el islámico, la cual aspira a la perfección interna por medio del cumplimiento de severas reglas morales. Está el hinduismo, la cual postula que lo correcto es cumplir con el deber a través de reglas y la reencarnación, ya que para ellos no existe la muerte. El budismo concibe la realidad como una red de relaciones y hechos interconectados. También existen las teorías africanas que, al igual que el budismo, la ética africana no se deriva de un dios, parte de un concepto más profundo de la naturaleza, es una especie de humanismo. La libertad y la acción moral. La libertad debe sustentarse en los valores, de lo contrario se convierte en libertinaje. La libertad es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con nuestras convicciones. En consecuencia, estas están íntimamente relacionadas con la acción moral. Existe ética moral, que es la capacidad para elegir entre el bien y el mal,
lo existencial, disponibilidad para orientar la existencia, la física, que se refiere a las posibilidades corporales de que uno puede actuar, la psicológica, la cual establece que es la capacidad mental para tomar decisiones sin obstáculo o dependencia alguna, o sea, una libertad interior. La ciencia social, la cual surge del sistema social vigente, puede ser política, religiosa y de expresión. A su vez, existen factores que obstaculizan este tipo de libertades. Por ejemplo, la ignorancia, la cual no permite la libertad de elección; el miedo, la amenaza de un peligro inminente, impide actuar libremente; la cólera también llamada ira, al igual que otras pasiones, bloquea la capacidad de decisión. La violencia, ya sea externa o interna, la violencia es una fuerza que limita la libertad. Dependencia y adicciones. Cualquier adicción provoca una dependencia y por consecuente impide la libertad de quien la experimenta. En cuestión de salud, la falta de salud física o mental en ocasiones bloquea la capacidad para el actuar. Externos, los sistemas sociales, políticos, económicos que puedan atentar contra la libertad y los derechos humanos de un individuo. La libertad y la responsabilidad. Un ser libre toma decisiones y vive con libertad interior y es responsable de su vida y de su propio desarrollo personal. La libertad individual es un compromiso con uno mismo, pues somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Pensar en las consecuencias y en los efectos a largo plazo es actuar con cierto nivel de razón. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por poner atención y doy finalizada mi parte de la exposición.